Bienvenidos a Latitud Ecuatorial. Es una alegría conectarnos con ustedes hoy en un momento donde el orgullo ecuatoriano sigue brillando. Tenemos a Lavinia Balbonesi, la primera dama ecuatoriana que ganó el premio Influencia Hispana 2025 en Madrid, España. La primera mujer ecuatoriana en recibir esta presea en la categoría de solidaridad. Es en reconocimiento a su labor social en favor de las mujeres ecuatorianas. Como gestora de la Fundación ANA, Balbonesi lidera programas de formación, salud mental y emprendimiento que han transformado la vida de más de 350,000 mujeres del Ecuador. Este reconocimiento no es un logro final, sino una motivación para seguir creando, inspirando y abriendo caminos, dijo emocionada la primera dama ecuatoriana. Por otra parte, los ecuatorianos brillan en todas las latitudes, demostrando las habilidades de jóvenes deportistas en varias disciplinas, como lo fue el Clásico Sudamericano en Perú, en la cual Ecuador ganó la medalla de oro en los 3,000 metros con obstáculos. Alison Guamán fue la ganadora y quien se decidió en la vuelta final. Nuestros deportistas son la potencia que levanta el Ecuador, entrenan física, mentalmente y hoy Latitud Ecuatorial y la diáspora ecuatoriana celebra cada uno de sus logros. Así que quédense con nosotros porque esto es su programa Latitud Ecuatorial. Y hoy tenemos un espacio cargado de orgullo, información y perspectivas claves. Les recordamos que descarguen nuestra aplicación WNN en sus plataformas de Android y iPhone y también se suscriban o den un like a este video, porque queremos seguir llegando a todas las latitudes donde está nuestra comunidad ecuatoriana. Bienvenidos a Latitud News, en las noticias de esta semana. Empezamos este programa con la hermosa celebración que empezó a las 4 de la mañana el 9 de octubre, donde en nuestra hermosa Perla del Pacífico cumplieron 205 años de independencia. Miles de personas se dieron cita en el Malecón Simón Bolívar para la sesión solemne, encabezada por el alcalde Aquiles Álvarez, la vicepresidenta María José Pinto, la ministra de Gobierno Zaira Rovira, y el gran ausente fue el presidente ecuatoriano Daniel Noboa y la prefecta Marcela Aguiñaga. Guayaquil se vistió de celeste y blanco para celebrar 205 años de independencia entre historia, orgullo y alegría. Ciudad que fue y sigue siendo cuna de libertad con su gente guerrera, pujante y trabajadora. La tradicional sesión solemne municipal, en donde llegaron miles de personas que ocuparon más de 6 cuadras en la avenida Malecón y fue honrada por sus autoridades, concejales, asambleístas, el cardenal Luis Gerardo Cabrera, la vicepresidenta ecuatoriana, alcalde y ministros. Guayaquil inició los eventos cívicos por su independencia con el saludo a la aurora gloriosa a las 4:30 de la madrugada en la Plaza de la Administración, al pie del Palacio Municipal, encabezado por la vicealcaldesa Tatiana Coronel, este jueves 9 de octubre, y se recreó la gesta independentista que tuvo lugar en la fragua de Vulcano. Bienvenidos todos a este 9 de octubre, no 8, 9 de octubre, por los 205 años de Guayaquil independiente. Guayaquil es una lluvia de frases que no se agotan nunca, frases que contienen maravillosas lecciones de vida. Alguien me dijo el otro día en la Floresta: alcalde, nadie puede hacer una sinfonía solo, se necesita una orquesta para hacer música y dar alegría. Luego me dijo: tú no estás solo, hay otros músicos que estamos contigo. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Esas palabras hoy me suenan como lluvia de abril sobre una ciudad viva, herida, pero ¿saben qué? Invencible, invencible, siempre parada. Comprendí una vez más en ese momento que Guayaquil no se rinde nunca, que no lo hizo nunca ante los piratas y los incendios, que no lo hizo jamás ante las pandemias, que no lo hará jamás ante la injusticia, ni ante la persecución. Guayaquil sigue de pie porque está hecha de su gente, de estudiantes y obreros, de sus madres y sus hijos, del que amanece vendiendo pan, del que maneja el bus, del que limpia, del que enseña, del que lucha en silencio por todos los días llevar el pan a la mesa. Muchos somos bendecidos y prácticamente tenemos todos, pero todos los días un guayaquileño se levanta a ver qué inventar para ver cómo comer él y su familia.
Eso es lo que está pasando. Guayaquil sigue de pie porque está hecha de su gente. Nosotros, los guayacos, tenemos una manera especial de ser. Nos enojamos, discutimos, peleamos, pero luego nos damos la mano, un abrazo, nos tomamos un café, una biela y seguimos adelante. Aquí nadie es más que otro. Aquí todos valen, todos importan y todos construyen. Por eso no necesitamos invocar al Fénix para hablar de renacer. Nosotros somos el Fénix. Nosotros somos carne y hueso, somos historia y porvenir. Somos Barcelona, somos Emelec, somos Julio Jaramillo, Medardo Ángel Silva, José Joaquín de Olmedo, Rocafuerte y Villamil. Somos también los 4 niños de las Malvinas. Somos las manos que se levanten cuando la ciudad se cae. Somos la gente que lucha. Somos resistencia. Entonces, les pregunto, mirándolos ustedes, mirando esta plaza, mirando este malecón, mirando este palacio maravilloso, mirando al pueblo, ¿puede esta urbe que tanto amamos tener un alcalde que calle ante los abusos? ¿Puede callar Guayaquil? ¿Puede callar Guayaquil ante la injusticia, ante el olvido y ante el atropello? ¡Nunca! ¡Nunca, jamás! ¡Jamás callaremos! Eso es Guayaquil. Hace 205 años un puñado de hombres libres decidió que era preferible luchar antes que vivir de rodillas. Claro, muchos dicen morir y al final nadie quiere morir. ¿Y saben qué? Para nosotros luchar sí, porque luchar es vivir. Vamos a ganar todas las batallas y nadie nos va a matar. ¡Nadie! Aquella madrugada del 9 de octubre de 1820 no fue solo un alzamiento militar, fue el nacimiento espiritual de una nación. Guayaquil encendió el alma de la patria. Esa madrugada no nació un decreto, nació una conciencia. La libertad dejó de ser una palabra y se convirtió en destino. José Joaquín de Olmedo, nuestro gran José Joaquín de Olmedo decía, el espíritu de los pueblos libres no se compra ni se vende, se conquista. Y así fue. Guayaquil rompió las cadenas del dominio español y encendió la antorcha que luego iluminó a Cuenca, a Quito y a todo el Ecuador. Por eso el grito siempre fue y sigue siendo Guayaquil por la patria. Guayaquil por la patria. El gran ausente de estas festividades fue el presidente Daniel Noboa, cuyo gobierno enfrenta 2 escenarios. En el primer día del feriado, el paro parcial en la Sierra Norte del país, en donde los indígenas llevan 19 días de manifestaciones. Y el segundo escenario fueron las fiestas de independencia de Guayaquil. El presidente ha mostrado austeridad y puso en pausa sus actividades públicas sin participar en ningún evento por la conmemoración guayaquileña. Daniel Noboa habló el 8 de octubre en el Centro Cívico e impulsó a la juventud como parte de la solución para el futuro del país. Guayaquil, jóvenes de todo el país que están aquí acompañándonos, esto no es un evento más. Es un compromiso firme con ustedes, con los que acaban de ver proyectados. Esas historias, esas voces, esas ganas no son estadísticas ni casos olvidados, son ustedes, son la nueva independencia. Hace semanas estábamos conversando sobre qué debíamos de hacer para honrar a la ciudad y para celebrar el 9 de octubre. Y conversando con el equipo, lo que llegamos es que tenemos que hacer, volver a nuestra esencia, volver al tipo de gobierno que somos, volver al tipo de personas que somos. Esa esencia se basa en creer en la juventud, en creer en todos esos jóvenes que fueron olvidados por gobiernos pasados, que nunca fueron la prioridad de nada, que nunca fueron un grupo prioritario considerado pues por otros gobiernos, los cuales les da ese título de prioritario a criminales. Nosotros, manteniendo nuestra esencia, pensamos que esta forma de honrar
a la ciudad, esta forma de celebrar el 9 de octubre, esta forma de celebrar la independencia tenía que ser dándole la oportunidad a decenas de miles de jóvenes, y especialmente aquí en Guayaquil a 25.000 jóvenes, 25.000 jóvenes que ahora van a tener la oportunidad. Nosotros consideramos que esto es el verdadero grupo prioritario, esta juventud que va a ser el motor del desarrollo del país, esta juventud que hoy se declara independiente, que hoy se declara independiente de lo que pueda pasar en las cosas malas en su barrio, se declara independiente de las mafias, se declara independiente de los traficantes de combustibles, se declara independiente también de cualquier maldad que pueda caer sobre ellos y cualquier tipo de retraso de su progreso de parte de los mismos de siempre, de parte de la misma gente que quiere mantener el caos y que quiere hacerle la vida imposible. Esa independencia de corazón, esa independencia de sentimiento, de alma, es lo que nosotros queremos inculcar en cada uno de estos jóvenes, que sientan que la lucha es de ellos también, porque ellos también son ecuatorianos, ellos también son guayaquileños. Los guayaquileños, con esa madera de guerrero que tenemos, sabemos que nunca se puede parar de luchar, que nunca vamos a dejar que ninguna amenaza nos afecte. Nunca vamos a dejar que ninguna amenaza y que ninguna mafia nos vuelva dependientes, sino que nuestra fortaleza, el fuego que llevamos adentro, va a ser el motor de la independencia, no solo de nosotros como jóvenes, no solo de ustedes como jóvenes guayaquileños, sino como sociedad guayaquileña y como motor productivo de este país. La independencia de Guayaquil no fue un acto del pasado. Es un recordatorio de que la libertad se defiende cada día. Porque esa libertad por la que otros lucharon no se celebra una vez al año. Se decide todos los días y se defiende con coraje, con trabajo y con dignidad. Volviendo a las celebraciones oficiales, en reemplazo del presidente, fue la vicepresidenta de la República, María José Pinto, quien lideró la ofrenda floral en el Parque Centenario. La sesión solemne arrancó a las 6 de la tarde con la llegada de su alcalde, Aquiles Álvarez, y tuvo una convocatoria masiva de personas, ocupando cerca de 6 cuadras en la avenida Malecón. En un discurso de 22 minutos, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, caminó entre la multitud y abrió su discurso con una frase directa. Bienvenidos todos a este 9 de octubre, no 8, 9 de octubre, por los 205 años de Guayaquil Independiente. El comentario fue interpretado como una alusión al gobierno nacional, que celebró su propia sesión solemne por la independencia un día antes, el 8 de octubre, en la explanada del Centro Cívico. El alcalde convirtió el acto cívico en una declaración de independencia política. ¿Puede esta urbe que tanto amamos tener un alcalde que calla ante los abusos? ¿Puede callar Guayaquil? ¿Puede callar Guayaquil ante la injusticia, ante el olvido y ante el atropello? ¡Nunca! ¡Nunca, jamás! ¡Jamás callaremos! Eso es Guayaquil. Guayaquil no depende del permiso de nadie para ser grande, porque esta ciudad nació libre, creció libre y seguirá siendo libre. Mientras algunos viven de campaña en campaña, Guayaquil trabaja. Mientras ellos calculan encuestas, nosotros construimos hospitales, parques, calles, esperanza. Su mensaje combinó épica local con crítica institucional. Vivimos en un país donde el poder central nunca escucha, donde se gobierna con decretos y no con el corazón, donde se amenaza más de lo que se construye, pero Guayaquil no se rinde. Guayaquil no depende del permiso de nadie para ser grande. También, 6 personas recibieron la condecoración de Jaime Nebot Saadi. Los agasajados fueron la periodista Teresa Arboleda, el tenista Nicolás Lapenti, el escritor Guillermo Arosemena, el médico
Carlos Miranda, y los coroneles Jaime y Martín Cucalón de Icaza del Cuerpo de Bomberos. Y al norte de la ciudad de Guayaquil, en el Parque Samanes, las presentaciones artísticas internacionales y nacionales. Y al norte de la ciudad de Guayaquil, en el Parque Samanes, las presentaciones artísticas internacionales y nacionales han llevado a más de 50.000 personas a escuchar a Elvis Crespo, Víctor Manuel, Grupo Nietzsche, El Capo, un homenaje a Alce Acostas, fiestas que continúan hasta las 2 de la mañana, y hoy sábado tendrán a Wilfrido Vargas y Luis Fonsi, continuando mañana domingo con el cierre de las fiestas a cargo de Audi, Waldo King, Tranzas y Merdardo y sus players. Mucho baile, música, diversión, como le gusta al pueblo guayaquileño, cerrando así las fiestas de los 205 años de las fiestas de Guayaquil. Guayaquil, la ciudad más grande del Ecuador y su principal puerto, tiene una historia marcada por la resistencia, el comercio y la independencia. Fue fundada en 1537 por Francisco de Orellana, después de varios intentos fallidos de asentamiento en la década de 1530. Las primeras colonias españolas fueron destruidas por la resistencia de los pueblos indígenas, pero finalmente Orellana estableció la ciudad en su ubicación actual, llamándola Santiago de Guayaquil, en honor al apóstol Santiago y a los legendarios jefes indígenas Guaya y Quila, quienes, según la tradición, prefirieron morir antes de rendirse. Durante el periodo colonial, Guayaquil se convirtió en un importante puerto español y centro de construcción naval en la costa del Pacífico sudamericano. Sin embargo, su prosperidad atrajo ataques constantes de piratas como Groniet, Picard y Jehuit, que asolaron las ciudades en repetidas ocasiones, forzando su reconstrucción y reubicación parcial. A pesar de las dificultades, Guayaquil creció como un eje económico y comercial. En el siglo XVIII sufrió una profunda crisis económica, pero su ubicación estratégica la mantuvo como punto clave para el comercio marítimo del virreinato. El 9 de octubre de 1820, Guayaquil se convirtió en la primera ciudad del actual Ecuador en declarar su independencia de España, dando origen a la provincia libre de Guayaquil. 2 años después, en 1822, la ciudad fue escenario de un encuentro histórico, la Conferencia de Guayaquil, donde los libertadores Simón Bolívar y José de San Martín definieron el rumbo de la independencia sudamericana. Tras esta reunión, Bolívar asumió el liderazgo del movimiento libertador continental. Con la disolución de la Gran Colombia y la creación de la República del Ecuador, Guayaquil consolidó su papel como motor económico del país. Su puerto, que maneja la mayoría de las importaciones y exportaciones nacionales, sigue siendo el principal vínculo del Ecuador en el mundo. Hoy, Guayaquil es una ciudad moderna, dinámica y orgullosa de su pasado, un símbolo de independencia, progreso y espíritu emprendedor que continúa marcando la historia del Ecuador. El jueves 9 de octubre se registraron enfrentamientos entre la fuerza pública y manifestantes de la comunidad de San Miguel del Común, al norte de Quito, y durante 2 horas estuvo bloqueado el ingreso a la capital por la vía panamericana. Esto dio como resultado un herido. La policía y el ejército intentaron mantener abierto el ingreso a la capital y reforzaron con 5.000 uniformados la infraestructura estratégica de toda la ciudad. El inicio del feriado marcó una jornada de movilizaciones en 2 puntos de la capital. Desde el mediodía, moradores de San Miguel del Común bloquearon la Panamericana Norte antes del peaje de Oyacoto. El tránsito se detuvo 2 horas hasta que los uniformados se concentraron en el sitio. Los manifestantes hicieron caso omiso y se produjo el primer enfrentamiento con la policía. Pablo Argotti, jefe del distrito Calderón, dijo: "Somos agredidos con puntas, palos, piedras y voladores. Producto de eso tienen un impacto de un volador y tenemos un compañero herido, pero gracias a Dios está bien". Unos 100 uniformados entre policías y militares lograron despejar la Panamericana, pero el enfrentamiento continuó. Desde el interior de la comuna y la montaña al otro lado de la vía, los moradores lanzaron voladores y bombas molotov. La policía respondió con bombas lacrimógenas que eran devueltas como proyectiles. Luego de 3 horas, los militares asumieron el frente y los manifestantes se atrincheraron detrás de barricadas. Cerca de las 6 de la tarde, los manifestantes se tomaron nuevamente por unos minutos y las fuerzas del orden despejaron inmediatamente.
Al mismo tiempo se estaba llevando una manifestación pacífica. Se realizó en el centro norte de Quito. Unas 20 personas con tambores, pancartas, caminaron por la avenida 10 de agosto, tomaron la patria hasta llegar a la fiscalía y allí gritaron consignas en contra del gobierno y avanzaron a la Corte Constitucional para luego regresar al Parque El Arbolito. Aproximadamente 3.000 soldados llegaron a la ciudad de Quito. Contaron con medios aéreos y terrestres. Se ubicaron en sitios estratégicos. La movilización ha recorrido las avenidas Patria, 6 de diciembre, Amazonas y Gran Colombia. Desde la mañana de este miércoles 9 de octubre del 2025, el ejército desplegó tropas en Quito. Se trata de un gran contingente de militares para precautelar la seguridad. Esto ocurre al inicio del feriado por la independencia de Guayaquil y en el que se organizaron protestas por la eliminación del subsidio al diésel. Personal militar a través de medios aéreos llegaron al aeropuerto Mariscal Sucre en Quito, quienes han iniciado un gran despliegue hacia la capital con el objetivo de militarizar los principales ingresos a la ciudad y sus respectivos puntos estratégicos ante el anuncio de movilizaciones. El último vuelo llegó el viernes de Manta y Guayaquil con 400 hombres, quienes llegaron a colaborar con esta misión tan importante que es proteger la seguridad de Quito. Pero también llegaron por tierra, sobre todo desde la Tacunga. Se prevé que 10.000 militares custodien la capital en los próximos días. A ellos se le suman 1.000 policías que resguardan Quito. Nuestros soldados están comprometidos con el progreso y desarrollo del país, informó la Fuerza Terrestre en X. Las Fuerzas Armadas no permitirán el caos y el vandalismo, así como la destrucción de bienes públicos y privados, informó en su cuenta X. Los soldados se ubicaron en sitios que son considerados parte de la infraestructura estratégica de la capital, como el metro de Quito, gasolineras y puntos de alta concurrencia de gente. También recorren zonas del centro de Quito en donde históricamente se concentran manifestaciones como la calle Guayaquil y sus intersecciones con La Mejía, Olmedo, Chile, Espejo, Bolívar y Sucre. Lo mismo en la Plaza de Santo Domingo. Se divulgó que mañana domingo está convocada una manifestación a las 10 de la mañana en el Parque El Arbolito. Sin embargo, informaciones de inteligencia establece que vándalos planifican tomarse algunos puntos de la capital. Por esta razón, el despliegue militar, uno de los más grandes, donde todos los ingresos de Quito están militarizados. En el marco de la celebración del 9 de octubre, seguimos consolidándonos y festejando desde otras latitudes. Se celebró por todo lo alto la gesta de 1890 de Guayaquil en el Consulado General del Ecuador en New Jersey. La bienvenida estuvo a cargo del doctor Gustavo Velázquez, cónsul general de Ecuador en New Jersey y Pensilvania. Contaron con un panel de destacados ecuatorianos, profesionales, entre artistas y reinas de belleza, quienes fueron parte de este espacio. En esta semana también se desarrolló un conversatorio con guayaquileños, quienes hicieron sus comentarios y hablaron a la diáspora de ecuatorianos en otras latitudes. El día jueves 9 de octubre a las 5 de la tarde, el Consulado General de New Jersey y Pensilvania tuvo sala llena, con emprendedores, empresarios, profesionales, artistas, músicos y reinas de belleza, celebrando los 205 años de la Perla del Pacífico, Guayaquil. Y su cónsul, el doctor Gustavo Velázquez, trajo a colación unas palabras de introducción extraídas de un conversatorio producido por el Consulado de New Jersey una semana antes, con guayaquileños hablándoles a la diáspora ecuatoriana de su sentir guayaco. Un guayaquileño dentro de un festejo que hicimos la semana pasada, hicimos un conversatorio, el Consulado organizó un conversatorio por Guayaquil la semana pasada, donde estuvieron 3 guayaquileños, ¿no? Estuvo Pocho Harp, estuvo Andrés Crespo y Viviana Parra. Y hablábamos de lo que significa Guayaquil, de lo que es Guayaquil para el Ecuador y de lo que ha sido Guayaquil dentro del proceso histórico de nuestro país, pero también hablamos de las cosas culturales, de las cosas académicas, de las cosas importantes que han hecho también del guayaquileño un personaje importante. Y Andrés Crespo decía que el guayaquileño cerró con esto, ¿no? No sé si alguno le conoce a Andrés Crespo, pero es un personaje bastante coloquial y muy divertido. Y él decía que el guayaquileño es un personaje
especial y extraordinario que habita en un territorio también de esas características. Y yo lo que le decía a Andrés es, al cerrar, que no solamente es especial y extraordinario, sino el guayaquileño y las guayaquileñas se han caracterizado por ser buenas personas, buenos seres humanos, personas emprendedoras, personas que sacan adelante al país y que todos los días trabajan por un país mejor. Parte de las participaciones de los festejos las resumimos a continuación. Para mí esta celebración no solamente es una celebración histórica, esta es una celebración del espíritu de Guayaquil, de los guayaquileños que vienen a este país a luchar con su valentía, con ese ahínco de poder salir adelante con sus familias, con sus hijos. Ustedes son realmente una representación del valor en este país. Soy la decana de la Escuela de Negocios y de Ciencias Informáticas de Felician University en Rutherford, New Jersey. Para mí llegar a este puesto ha sido una lucha muy grande. Y le puedo decir que así como alcancé yo esa meta, muchos de ustedes y sus hijos, sus nietos también la pueden alcanzar. Para mí la educación ha sido lo más importante, el más importante regalo que mis padres me pudieron dar. Y si tienen la oportunidad de podérselas dar a sus hijos, a sus nietos, por favor, les pido que hagan todo lo posible para que ellos puedan alcanzar esa meta. Muy buenas tardes, mi nombre es Walter Campoverde y muy contento de compartir este día con ustedes en la celebración de los 205 años de fundación de la maravillosa ciudad de Guayaquil. Y sí, en Elizabeth, algo que tuvimos que luchar, pero soy el primer ecuatoriano en el Board of Education Elizabeth y haciendo historia. Wow. Y para mí es un orgullo representar nuestra cultura, Ecuador y también de Guayaquil, porque somos guerreros de madera. Muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la invitación hoy día. Al igual que Isaías, soy la primera ecuatoriana en servir a la comunidad, no solamente a la comunidad ecuatoriana en Rosell, sino a toda la comunidad que vive en Rosell. Es un orgullo decir que somos de Ecuador, un orgullo representar a nuestro país a la distancia, porque eso es algo que le inculcamos a los niños a los que representamos. En donde yo vivo son 3.000 niños, de los cuales la mayoría de la comunidad hispana que ha crecido en los últimos 2 años, por lo menos unos 200, 300 de esos niños son ecuatorianos. Y es un orgullo verlos a ellos crecer, aprender de las culturas que están aprendiendo hoy, pero más que todo cuando nosotros, Isaías me puede decir que sí, cuando nosotros visitamos las escuelas y vemos a los niños y conectamos con ellos, especialmente cuando decimos que somos de Ecuador o que hablamos español, es algo muy bonito ver en sus ojos cómo ellos sienten esa felicidad de saber que hay alguien más que los entiende y a la misma vez inculcarles que ellos también pueden servir a la comunidad como líderes, porque todos somos líderes y eso es algo que nosotros les decimos siempre a los niños. Pero muchísimas gracias por la invitación hoy. Que viva Guayaquil, una hermosa ciudad de nuestro hermoso Ecuador. ¡Viva! A Justin Brad Salinas, nacido en Ambato, Ecuador en el año 2000, que llegó a los Estados Unidos en el 2016 graduándose con honores en Plainfield High School y luego en New Jersey City University, donde obtuvo 2 títulos, Justicia Criminal y Seguridad Social. El reconocimiento dice así: Certificate of Recognition proudly presented to Patrolman Justin Brad for outstanding professional career of the Town of Kearney Police Department, Guayaquil, Independence Day, October 9, 2025. ¡Bravo! Es el momento orgulloso. Asimismo se entregará también un reconocimiento. Bueno, solamente quería agradecer, muchas gracias por la invitación, señor cónsul, muchas gracias. 205 años de independencia de la ciudad de Guayaquil,
que tenemos que celebrar todos aquí, estamos todos juntos hoy. Haber llegado en el lugar en donde estoy simplemente no fue fácil, no tuve que solamente pelear batallas, sino guerras, pero siempre hay que estar con la frente al alto y como siempre digo yo, todo hay que representar a la comunidad hispana de la mejor manera, y nosotros mismos como ecuatorianos sabemos que a veces muchas personas nos hacen quedar mal al frente del mundo con algún tipo de mal comportamiento, que creo que la mayoría de nosotros sabemos lo que sucedió hace pocos meses. Pero también hay otras personas que personalmente como nosotros, incluyéndome yo, trato de salir adelante y de representar a los ecuatorianos a muchísimas millas, y especialmente en otro país que tal vez muchos de nosotros no crecimos aquí, pero empezar desde cero ciertamente no es fácil, pero tampoco es imposible. Muchas gracias por la invitación. Este es el espíritu solidario que nos une como comunidad. Esa invaluable lucha en tierras lejanas que nos recuerda qué es ser guayaquileño, la buena actitud ante la vida, la casta, la garra, la intensidad en las acciones y no claudicar jamás en la búsqueda de los objetivos. Con voluntad férrea y sólida, guayaquileños sin tabúes, hablando el castellano y el guayaco, disfrutando de su rica comida típica, diverso en su extracto social y con identidad y presencia en el mundo. Porque lleva el barrio y el equipo de fútbol en la sangre, que gusta del baile, la farra y las reuniones entre amigos. Todo el amor del mundo. Hilda Murillo, Dani Fabio, Lía Salazar. Un abrazo inmenso. Monos a mucha honra, nos dicen con cariño. Felices fiestas, mi Guayaquil. Tras 19 días de paro, el futuro es incierto para el gobierno y las medidas que deberá tomar. No solamente porque aún los mecanismos de negociación con la CONAIE y con otros movimientos indígenas todavía están en proceso, sino porque tenemos un país que busca soluciones. Tenemos un aparataje económico que necesita ser reactivado y los temas de seguridad tienen que seguirse tratando. Esto deja un panorama incierto para el gobierno, pero también para la propia Asamblea del Ecuador, quien al parecer al momento se encuentra en una pugna constante y no se ha enfocado en realizar un verdadero ejercicio legislativo. Las leyes siguen pendientes, los procesos de fiscalización también, pero al parecer lo más importante parece tomar posturas en este país polarizado. Para mí ha sido un gusto compartir con ustedes las noticias de esta semana y también festejar a Guayaquil, la perla del Pacífico. Esperamos que puedan seguir siendo parte de nuestro espacio, se unan a través de nuestras plataformas en redes sociales. Es un honor siempre compartir con ustedes. Se despide Lorena Villavicencio de su programa Latitud Ecuatorial.